El polvo de Canindé, en Ceará, se levantaba con el viento cálido de diciembre, un fuerte contraste con las luces de Navidad que comenzaban a parpadear tímidamente en las pocas tiendas del centro. Para Arturo Meneses, conduciendo su sub de lujo con el aire acondicionado al máximo, la escena era un recordatorio anual de su profunda soledad. Dueño de un imperio agroindustrial, Arturo era un padre millonario, pero su única hija vivía en el extranjero y su vasta casona en la hacienda estaría vacía en 1906. Nochebuena. Atormentado por la melancolía de la fecha, se sentía como un fantasma en su propia vida, un hombre que poseía todo, excepto la alegría que el dinero no podía comprar. La fecha también traía a la superficie su mayor dolor, el recuerdo de su hermana menor, Elena, a quien había expulsado de su vida 10 años antes con palabras duras y orgullo herido. Fue al detenerse en un semáforo, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, cuando la vio. Una niña, quizás de unos 10 años, pequeña y delgada, con una feroz determinación en la mirada, mientras rebuscaba en el contenido de una gran bolsa de basura dejada por un restaurante. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Una niña buscando comida en Nochebuena. Era una miseria tan cruda, tan cliché y sin embargo tan devastadoramente real, que rompió la armadura de apatía que había construido a su alrededor. Un impulso, algo que no había sentido en años, lo dominó. Estacionó el coche de cualquier manera, tomó un billete de 100 reales de la cartera y bajó, movido por una súbita e incómoda oleada de caridad. «Niña», dijo él, su voz sonando extraña y formal. La niña se asustó, girándose hacia él con los ojos muy abiertos, apretando contra su pecho un pequeño juguete roto que había rescatado de la basura. Y fue entonces cuando el mundo de Arturo dejó de girar. Él conocía esos ojos. Eran los mismos ojos de su hermana Elena, grandes, expresivos, una mezcla de terquedad y dulzura. Su corazón comenzó a latir descontroladamente, una mezcla de pánico y una esperanza imposible. Su vista descendió hasta el cuello de la niña, y allí, colgado de un cordón deshilachado, había un pequeño medallón de plata, manchado por el tiempo. Se congeló. Ese medallón, él mismo se lo había regalado a Elena en su 18º cumpleaños. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, el ruido de la calle, las luces de Navidad, todo se desvaneció. La niña en la basura no era una extraña, era su sobrina, la hija de Elena, la niña que había intentado comprar una década atrás con su arrogancia, la niña por la que él y su hermana habían peleado. La culpa y el remordimiento lo golpearon con la fuerza de un maremoto, una ola de dolor tan intensa que lo dejó sin aliento. El padre millonario que sintió lástima por una niña en la basura quedó completamente devastado al descubrir que la miseria que observaba era, en realidad, el resultado directo de su propio orgullo. La niña era su sangre, su familia, y estaba viviendo una pesadilla que él mismo había ayudado a crear. Si este giro impactante te ha dejado sin palabras, deja un like y suscríbete para descubrir qué sucederá a continuación en esta increíble historia de redención. «¿Cuál es tu nombre?», logró preguntar, su voz un hilo. «Clara», respondió la niña, asustada por la intensidad de la mirada del extraño. «¿Y tu madre se llama Elena?». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas con la mención del nombre. Se convirtió en una estrellita en el cielo. Hace un año, la confirmación fue como un cuchillo en el corazón de Arturo. Elena estaba muerta. Había perdido a su única hermana para siempre, sin haber tenido nunca la oportunidad de pedir perdón. Dominado por una urgencia desesperada por entender, preguntó por su padre. Clara, aún desconfiada pero sintiendo una extraña familiaridad en aquel hombre de ojos tristes, lo guió por las calles de tierra hasta su casa. El lugar era una chabola miserable, hecha de restos de madera y zinc. Dentro, en una cama improvisada, yacía un hombre delgado y pálido, consumido por la fiebre. Era Juan, el trabajador rural por quien Elena había abandonado todo. Reconoció a Arturo de inmediato y sus ojos, aunque débiles, ardieron con una década de resentimiento acumulado. «¿Qué quieres aquí, Meneses?», escupió con la voz ronca. «¿Vienes a reírte de nuestra desgracia? ¿Vienes a ver lo que hizo tu orgullo?». Arturo, de pie en medio de la pobreza extrema,
No tenía defensa, solo podía mirar al hombre que su hermana amó y a la niña que era el legado vivo de ambos. Juan, con la energía febril de los enfermos, contó la historia de los últimos 10 años. Contó sobre la lucha, sobre cómo Elena trabajó hasta el agotamiento, pero nunca se arrepintió de su elección. Habló de su orgullo, de cómo se negó a buscar al hermano que la había humillado, incluso cuando la enfermedad comenzó a consumirla. «Murió en mis brazos», dijo Juan, las lágrimas finalmente venciendo su ira, aún susurrando tu nombre, esperando que algún día entendieras que su amor no estaba en venta. Cada palabra era una brasa ardiente en el alma de Arturo, quemándolo con la verdad de su propia y monumental falla. Arturo se dio cuenta de la profundidad de su error. No solo había insultado la elección de su hermana, la había condenado. Con su vasta fortuna, podría haber salvado su vida. Con una simple palabra de disculpa, podría haber recuperado a su familia. Pero su orgullo había sido más grande. Ahora, frente al resultado de sus acciones, su hermana muerta, su cuñado muriendo y su sobrina rebuscando en la basura para sobrevivir, el imperio de Arturo Meneses no significaba nada. Era solo un mausoleo de su arrogancia, construido sobre las ruinas de su propia familia. El peso de una década de culpa finalmente lo quebró. El millonario, el implacable hombre de negocios, cayó de rodillas en el suelo de tierra de esa chabola y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era niño, un llanto de dolor, de pérdida y de un arrepentimiento tan profundo que parecía que iba a desgarrarlo por dentro. No era el llanto de un hombre rico sintiendo lástima por los pobres, era el llanto de un hombre que se veía a sí mismo como el más pobre de todos, desprovisto de todo lo que realmente importaba. Clara, asustada, se acercó y en un gesto de compasión infantil le tocó el hombro. «Por favor», imploró Arturo, mirando a Juan a través de las lágrimas. «Déjame arreglar esto, no por caridad, por Elena. Déjame cuidar de ustedes. Déjame ser el tío que Clara merece». Su súplica no era la de un millonario ofreciendo dinero, sino la de un hombre destrozado pidiendo una oportunidad de redención. Juan, que había pasado 10 años odiando a ese hombre, vio en sus ojos no la arrogancia del pasado, sino la devastación de un hermano de luto. Miró a su hija, Clara, y supo que no le quedaba mucho tiempo para cuidarla. La decisión fue la más difícil de su vida, dejar a su hija al cuidado del hombre al que culpaba por su miseria. Pero al mismo tiempo era la única opción. Era la oportunidad de Clara de tener la vida que Elena siempre soñó para ella. Con sus últimas fuerzas, Juan extendió la mano. «Cuida de ella», susurró, la rendición final de un hombre cuyo único deseo era la felicidad de su hija, por Elena. En ese momento, en medio de la pobreza y la enfermedad, una familia rota comenzó, con vacilación, a reconstruirse. Arturo actuó con la velocidad y la eficiencia que aplicaba a sus negocios. Una ambulancia privada llevó a Juan y a Clara de la chabola a la hacienda. Juan fue instalado en la mejor habitación de huéspedes, con un equipo de médicos y enfermeras cuidándolo las 24 horas del día. Por primera vez en años no sintió dolor ni frío. Y lo más importante, pudo pasar sus últimos meses en paz, viendo a su hija segura, alimentada y por primera vez riendo como una niña normal. Él y Arturo no hablaron mucho, pero un perdón silencioso se selló entre los dos hombres unidos por el amor a Elena. Cuando Juan falleció, 2 meses después lo hizo en paz, sosteniendo la mano de su hija y de su antiguo rival. Arturo se convirtió en el tutor legal de Clara, y la transición fue a la vez dolorosa y sanadora. Para Arturo, cuidar de Clara se convirtió en su única razón de vivir. Descubrió las alegrías sencillas que su vida de trabajo le había negado. Leer cuentos antes de dormir, ayudar con las tareas, simplemente escuchar las divagaciones de una niña de 10 años. En ella veía a la hermana que había perdido, y cada sonrisa de Clara era un bálsamo para su alma herida. La hacienda, antes un palacio silencioso y vacío, se transformó. Las salas formales se convirtieron en salas de juegos y estudios de arte. La risa de Clara resonaba por los pasillos, llenando la casa con la vida que le faltaba. Arturo redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando el imperio a sus subordinados, dándose cuenta
de que el mayor legado que podía dejar no eran sus negocios, sino la felicidad de su sobrina, la hija que el destino le había devuelto de una manera tan trágica y milagrosa. ¿Crees que el perdón puede curar las heridas más profundas? Deja un like si esta historia de reencuentro te ha emocionado y suscríbete al canal. La historia termina un año después, en Nochebuena. La hacienda de Arturo Meneses está irreconocible. El vasto jardín está lleno de luces y sonidos, no para una fiesta de gala de la alta sociedad, sino para una celebración comunitaria para los niños sin recursos de Caninde. Hay juguetes, comida y música por todas partes. Arturo, ahora con una sonrisa fácil y los ojos brillantes de una alegría genuina, circula entre sus invitados, no como un patrón, sino como un anfitrión feliz. Finalmente entendió la lección que su hermana intentó enseñarle tantos años antes. La verdadera riqueza está en compartir. Clara, ahora una niña sana y radiante, corre por el jardín, repartiendo regalos a los otros niños. Ya no es la niña de la basura, es la princesa de la fiesta, una pequeña embajadora de la generosidad. Arturo la observa desde lejos, su corazón rebosante de un amor que es a la vez paternal y fraterno. Ve a Elena en ella, en su sonrisa, en su compasión, en su capacidad para encontrar la alegría en las cosas simples. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se han ido, Arturo y Clara se sientan juntos frente a un gran árbol de Navidad. Él le entrega un pequeño regalo. Es un medallón de plata idéntico al que llevaba Elena, pero este es nuevo y brillante, para que nunca olvides lo especial que eres, dice él. Ella lo abraza con fuerza. Gracias, tío. Te quiero. Yo también te quiero, mi pequeña Elena, responde él, finalmente en paz. El padre millonario, que quedó devastado al descubrir la identidad de la niña en la basura, encontró a través de ese dolor su propia salvación. La Nochebuena, que antes era un símbolo de su soledad, se convirtió en la fecha de su renacimiento. No pudo traer de vuelta a su hermana, pero al amar y cuidar de su hija, honró su memoria de la manera más hermosa posible, transformando la culpa en amor, la pérdida en esperanza y una hacienda vacía en un verdadero hogar. ¿Cuál es el mayor acto de redención que has presenciado? Deja un corazón si crees que nunca es tarde para reparar los errores del pasado. Suscríbete para más historias inspiradoras de familia, perdón y segundas oportunidades. Comenta, el amor es el mayor legado, si estás de acuerdo con el mensaje de esta historia.